La historia de Goliat es una de las más icónicas de la Biblia. Ha sido historia antigua por más de 1000 años. Una historia en la que el joven David mató al guerrero gigante con una honda. Científicos e historiadores se han preguntado cuándo y dónde fue enterrado este gigante filisteo derrotado. Pero un sorprendente descubrimiento ha revelado la verdad sobre el lugar de descanso final del gigante. 500 ¿Dónde descansaba Goliat? ¿Por qué es tan sorprendente? Acompáñanos a desvelar dónde está enterrado el gigante de leyenda Goliat. El heroico final de Goliat. Según los registros bíblicos, Goliat fue un oponente desafiante en una batalla bélica entre los filisteos y los israelitas. Llevaba un casco de bronce, una cota de malla de 125 libras, grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada a la espalda. Según el texto hebreo de la Biblia, medía más de 2 metros. Sin embargo, según algunos manuscritos griegos, medía 190 metros. El equipo de Goliat no solo era único en escala, sino también en artesanía. Llevaba una cota de malla que pesaba 5 ciclos de bronce. Goliat era una figura asombrosa que ponía de manifiesto la increíble fuerza necesaria para moverse con una armadura tan pesada. La cota de malla estaba hecha de escamas de bronce entrelazadas. Esto ofrecía una fuerte protección contra las espadas y lanzas de la época. Además, sus piernas estaban protegidas por grebas de bronce. A la espalda llevaba una jabalina de bronce. Esto subraya la esencia tanto ofensiva como defensiva de su estrategia de batalla. El casco de bronce que llevaba en la cabeza como pieza protectora era también un signo de su poder y estatus en el campo de batalla. Además de su armadura defensiva, Goliat blandió una lanza cuyo asta era como la vara de un tejedor. Estaba coronada por una punta de hierro que pesaba 600 ciclos. El tamaño y el peso de su lanza la convertían en un arma mortal. Era capaz de atravesar la armadura de cualquier oponente lo suficientemente desafortunado como para enfrentarse a Goliat en el campo de batalla. El portador del escudo de Goliat iba delante de él. Esta es una práctica común en la guerra antigua. Permitía a un guerrero fuertemente acorazado como Goliat centrarse en un cerco mientras estaba protegido con estos detalles. Se observa que las batallas bélicas ponen de relieve el enfoque táctico de las batallas. En aquellos tiempos, la estrategia y el posicionamiento desempeñaban papeles importantes en las guerras. Ahora bien, ¿qué ocurrió en el campo de batalla que condujo a la caída de Goliat? En una batalla con los israelitas, Goliat el filisteo ridiculizó al ejército israelita durante 40 días. Desoyó a su Dios y ordenó a un campeón que luchara contra él. Nadie pudo hacerle frente, ni siquiera el rey Saúl. Sin embargo, el rey Saúl no era un hombre pequeño. Era el jefe de los soldados y estaba por encima de todos los demás en Israel. Pero entonces, según los registros bíblicos, la situación cambió radicalmente cuando un joven pastor, David, llegó al campamento. Al principio, David estaba en el campamento para llevar comida a sus hermanos. Pero cuando David se enteró del desafío de Goliat, se sintió molesto por su blasfemia contra Israel. Entonces se ofreció voluntario para luchar contra el gigante, confiando en el poder de Dios para librarle. Uno puede imaginarse cómo y dónde un pastorcillo como David fue capaz de enfrentarse en una batalla a una figura gigantesca como Goliat. Una figura a la que el hombre poderoso de Israel no se atreve a enfrentarse. Es interesante, ¿verdad? El rey Saúl trató de desanimarlo, pero David insistió en que había matado leones y osos mientras protegía a sus ovejas y que su Dios también lo rescataría de los filisteos. Así que obtuvo su confianza de su experiencia en la selva, donde había matado a la mayoría de los animales salvajes para proteger a sus ovejas con la ayuda de Dios, como había afirmado. Sin duda, la historia está a punto de hacerse de nuevo con David, matando una figura humana gigante en lugar de leones, que eran una amenaza para los israelitas en lugar de ovejas con la ayuda de Dios. Saúl accedió a regañadientes y entregó su armadura y su espada a David. Pero mientras David se las ponía, le parecían demasiado pesadas. David se las quitó para sorpresa del rey y eligió en su lugar 5 piedras lisas de un arroyo. Las metió en su zurrón de pastor y tomó su honda en la mano. Confiado, avanzó hacia Goliat,
que se burló de él por venir con un palo y lo maldijo por sus dioses. Pero David replicó que venía en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, a quien Goliat había despreciado. David proclamó que Dios le daría la victoria y que cortaría la cabeza de Goliat y entregaría su cuerpo a las aves y los animales. Añadió que el mundo entero sabría que hay un Dios en Israel y que no salva con la espada ni con la lanza, sino con su poder. ¡Qué historia tan interesante y cautivadora! La verdad es que David lo dio todo para demostrar que sabía lo que hacía y en lo que creía. Aquí es donde la historia se pone interesante. Goliat se acercó para atacar y David corrió hacia él y le lanzó una de sus piedras. Increíblemente, la piedra golpeó a Goliat en la frente y se hundió en su cráneo. Inmediatamente, Goliat cayó boca abajo al suelo y murió. David corrió hacia él, tomó su espada y le cortó la cabeza. De ahí, la poderosa caída del gigante filisteo Goliat. Al ver muerto a su campeón gigante, los filisteos huyeron despavoridos. Entonces, los israelitas los siguieron y los mataron sin piedad. David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén. También se llevó sus armas a su tienda. Al principio, según la narración bíblica, lo que Goliat vino a hacer en el campo de batalla fue amenazar y desanimar a los israelitas. También se atrevió a desafiar su fe en Dios. Allí representaba el orgullo y el poder de los filisteos, enemigos de los israelitas. Esta teoría conecta dos de los acontecimientos más famosos de la Biblia: la batalla entre David y Goliat y la muerte de Jesucristo. Usted puede imaginar cómo esto se relaciona. Según la teoría del Calvario, Jesús fue asesinado en el Golgota o Calvario. De ahí que fuera también donde David enterró la cabeza de Goliat tras derrotarlo en combate. La mayor indicación para la teoría del Calvario viene del significado de Golgota, que es la palabra aramea para el lugar de la calavera. Es de la traducción latina de Calvario, de donde se toma la palabra inglesa Calvary. Uno puede imaginarse y preguntarse por qué fue llamado el lugar de la calavera. La teoría del Calvario señaló que el Calvario fue llamado el lugar de la calavera porque tenía forma de calavera. Esto se basa en algunas descripciones antiguas y modernas. Además, se hacía referencia al lugar como un lugar de ejecución habitual, donde se dejaban sin enterrar muchos cráneos de criminales. Sin embargo, la respuesta más fascinante y sorprendente es que fue allí donde David, el futuro rey de Israel, enterró el cráneo de Goliat, el gigante guerrero filisteo. Otro relato bíblico de la pista para la teoría del Calvario se encuentra en 1 Samuel. Capítulo 17, versículo 54. Allí está escrito el relato de lo que David hizo con la cabeza de Goliat después de la batalla. Según el relato, David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Pero guardó su armadura en su tienda. Debemos preguntarnos por qué David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén, un lugar que aún no había sido conquistado por los israelitas, y que todavía estaba bajo el control de los jebuseos. La principal pista para responder a este enigma es que probablemente quería exhibirla como trofeo y signo del poder y la liberación de su Dios. Hay que recordar que le dijo a Goliat antes de la conquista que había acudido al campo de batalla, no por su poder, sino porque iba a matar a Goliat con la ayuda y el poder de Dios. David incluso señaló que le cortaría la cabeza para celebrar la maravillosa victoria en nombre de Dios. De ahí que llevara la cabeza de Goliat al Calvario de Jerusalén. Miles aún, algunas respuestas afirman que quiso enterrarlo en un lugar sagrado, para honrar a su Dios y cumplir una profecía. Según algunas tradiciones judías, Jerusalén fue el lugar donde Adán, el primer ser humano, fue creado y enterrado. Así que algunos estudiosos, especialmente uno de los Orígenes de Alejandría, que es un teólogo cristiano del siglo III, sugirieron que el Golgota era el lugar exacto donde fue enterrada la calavera de Adán, y que David enterró la cabeza de Goliat junto a ella, como un gesto simbólico de vencer al enemigo de Dios y de la humanidad. Además, según la teoría del Calvario, existe una conexión entre David y Jesús. Ambos son presentados como los reyes ungidos de Israel y los hijos de Dios en la Biblia. Según los linajes de Mateo,
capítulo 1, y Lucas, capítulo 3. Jesús era descendiente de David y heredó su linaje real y mesiánico. También el capítulo 7 de 2 Samuel y el capítulo 89 del Salmo dan cuenta de cómo Dios prometió establecer el trono y el reino de David para siempre, y hacer de su Hijo el Rey eterno y el Hijo de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús cumplió estas profecías al nacer en Belén, el día de David. Fue llamado Hijo de David, Dios y Cristo. Esto significa el ungido que reina sobre el reino espiritual de Dios y trasciende los reinos terrenales de este mundo. Finalmente, en la teoría del Calvario, el significado de la muerte de Jesús viene a ser la conclusión y el centro de la fe cristiana. Según los Evangelios, Jesús fue clavado por las autoridades romanas, con el consentimiento de los líderes judíos en una colina a las afueras de Jerusalén, llamada Gólgota o Calvario. Fue ejecutado junto a dos criminales y sobre su cabeza se colocó una lengüeta, con una inscripción que decía Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Luego murió tras pronunciar las palabras, está consumado, y fue enterrado en una tumba cercana. Según la creencia cristiana, Jesús murió como sacrificio por los pecados del mundo y como cumplimiento de la ley y los profetas. Murió como el verdadero hijo de David que derrotó a Goliat, un poderoso enemigo de su Dios. La teoría del esqueleto de Goliat. Si todavía estás siguiendo, la segunda teoría a la que nos estamos moviendo ahora es la teoría del esqueleto de Goliat. Recuerda que estamos investigando dónde fue enterrado Goliat. Por lo tanto, esta teoría nos llevará a dónde nos dirigimos hacia adelante. Esta teoría ha existido por décadas. La teoría se mueve en torno al descubrimiento de restos óseos inusualmente grandes que se cree que pertenecen a los gigantes, como se menciona en textos históricos, folclore y escrituras religiosas. ¿Qué defiende esta teoría? Se ha argumentado que estos esqueletos gigantes encontrados en diversas partes del mundo aportan pruebas concretas de que seres de tamaño extraordinario caminaron una vez sobre la Tierra. Sin embargo, pruebas fotográficas, relatos históricos e informes recientes de descubrimientos que han puesto al descubierto huesos de dimensiones impresionantes respaldan estas afirmaciones. Por eso hay tanta expectación en torno a estos descubrimientos. Cada hallazgo promete revelar una parte de nuestro pasado que parece más parecida y relacionada con los reinos de la fantasía que con los polvorientos libros de historia. La teoría del esqueleto de Goliat atraviesa leyendas y mitos de culturas de todo el mundo. Desde los nefilim mencionados en la Biblia, de los que luego se habla en este vídeo, hasta los titanes de la mitología griega. También desde los gigantes de las leyendas nórdicas, hasta los raksasas defensivos de las epopeyas hindúes. Las historias de gigantes se han extendido por toda la conciencia cultural. Esta teoría afirma que estas historias no son meras invenciones o exageraciones. Se ha observado que se basan en la existencia real de individuos o razas gigantes. Por tanto, los hallazgos podrían reescribir nuestra comprensión de la evolución, la cultura y la historia humanas. Algunos entusiastas señalan que la distribución de estos hallazgos óseos es más amplia que una sola región. Milas bien sugieren una presencia generalizada de gigantes en distintos continentes y climas. Lugares como Norteamérica, Oriente Próximo, Europa y Asia han dado lugar a yacimientos donde se han desenterrado huesos de gran tamaño. El primer cementerio filisteo descubierto ha supuesto un avance monumental en el campo de la arqueología. Ofrece una notable comprensión de la civilización que una vez floreció en la antigua ciudad de Askelón, actualmente en el sur de Israel. Este descubrimiento surgió tras más de 3 décadas de minuciosa investigación. Ilustra la vida de personas más conocidas a través de las narraciones bíblicas, especialmente la de Goliat. El imponente enemigo se enfrentó al joven David en un combate legendario cerca del valle de Ela. De ahí que los filisteos y no solo Goliat hayan sido durante mucho tiempo motivo de deseo y resulten desconocidos para científicos, historiadores y arqueólogos. Por eso, hasta el revolucionario descubrimiento de Askelón,
La cultura, las prácticas y los orígenes de los filisteos seguían siendo teóricos. Un profesor de arqueología del Wheaton College y codirector de la expedición Leon Levy a Askelon, Daniel Master, expresó la importancia del descubrimiento con verdadera emoción. Este cementerio nos enseñará muchas cosas sobre los filisteos que hasta ahora desconocíamos. El desenterramiento del yacimiento reveló los vestigios físicos de los filisteos y proporcionó una ventana a sus costumbres, creencias y vida cotidiana. El cementerio data de hace 3000 años. Fue hallado en las afueras de las murallas de la ciudad de Tlaxcalán. Marca un hito importante en la búsqueda de pruebas tangibles del modo de vida de los filisteos. Los arqueólogos descubrieron esqueletos individuales enterrados con diversos alimentos funerarios, como pequeñas jarras. Se dice que estas jarras estaban llenas de tarros y cuencos para almacenar aceite perfumado. Una práctica para equipar el cuerpo para la otra vida. Se recogen muestras óseas del yacimiento para realizar análisis exhaustivos, que incluyen pruebas de ADN, datación por radiocarbono y estudios de distancia biológica. Se espera que estas pruebas aporten pruebas concretas sobre la ascendencia de los filisteos. La propia ciudad de Askelon desempeña un papel importante en la historia de los filisteos. Es incluso una de sus 5 ciudades principales. Las excavaciones en Askelon continúan y se están realizando nuevos análisis. La expectación crece a medida que cada artefacto, cada hueso y cada fragmento de cerámica encierran el potencial de desvelar secretos del pasado. Ofrece una comprensión de la vida cotidiana, las prácticas y los orígenes del pueblo filisteo. Aparte de todas estas teorías, el Dr. Richard Martin, un destacado arqueólogo del pasado, hizo otra revelación impactante sobre el lugar donde descansaba Goliat. Señaló que el cráneo de Goliat fue encontrado en un valle en la parte occidental de Jerusalén, que es la capital israelí. Afirmó que el cráneo aún tenía clavada la piedra de la honda de David en la frente. El Dr. Richard Martin afirmó que la revelación prueba que la batalla de David con el gigante de 3 metros ocurrió tal y como dice la Biblia. Por ello, lo calificó como el hallazgo arqueológico del siglo, sino de todos los tiempos. Por aquel entonces, en una conferencia de prensa en Jerusalén, dijo a los periodistas que muchos eruditos y clérigos habían creído que el relato bíblico de David y Goliat era poco más que una interesante pieza de ficción. Continuó diciendo que el cráneo se encontró en el valle de Ela, en las estribaciones de los montes Judea. Señaló que allí es donde se dice que tuvo lugar la batalla de David contra Goliat. Aún más fascinante, el Dr. Richard señaló que el cráneo es enorme y perteneció a un hombre de gran estatura. Dijo: si crees en la Biblia, usted sabe que Goliat medía 9 pies de altura. Sin embargo, la pequeña roca redonda clavada en la frente es la prueba más reveladora. La Biblia nos dice que David mató a Goliat con una piedra lanzada desde una honda de cuero. Podría ser, pero no lo creo. Jay dijo que Martín encontró el cráneo durante una prospección arqueológica rutinaria, a unas 20 millas al suroeste de Jerusalén. Él y sus ayudantes se dieron cuenta al instante de que el hallazgo era importante. Solo cuando realizaron pruebas que demostraron que el cráneo tenía entre 2 y 3 años, encontraron los restos de Goliat. En la narración bíblica, el legendario gigante da a todo el mundo una razón para animar al pequeño David. Goliat nació entre los filisteos. Los filisteos son un pueblo importante de conspiración y complejidad. Según los registros históricos, los filisteos eran originarios de la región del mar Egeo. Vivían alrededor de las zonas costeras de Canaán. Son un gran pueblo con tecnologías avanzadas. También tienen estilos de cerámica únicos e inusuales. También tienen una maravillosa visión del desarrollo arquitectónico y social. Las 5 ciudades principales de los filisteos son Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. De estas 5 ciudades, Gat era conocida como la ciudad de Goliat. Gat fue colocada como una dura ciudad defensiva de los filisteos durante la guerra. También estaba repleta de destacadas murallas defensivas, templos y palacios. Se decía que Gat era un centro de actividad e innovación.
Fue en esta ciudad donde creció Goliat. De ahí que se preocupara por una sociedad que valoraba la destreza marcial, la devoción religiosa y la jerarquía social. Siempre están preparados para la guerra. Las batallas bélicas son un asunto serio para los filisteos. Las ceremonias y rituales religiosos desempeñaban un papel central en la vida cotidiana de los filisteos. Los filisteos adoran a muchos dioses, entre ellos Dagón, Astarot y Baal. Por lo tanto, Goliat habría participado en ellos desde el principio, absorbiendo los mitos, leyendas y valores que sustentaban la sociedad filistea. Los complicados artefactos religiosos y complejos de templos desenterrados por los arqueólogos apuntan a una comunidad en la que la identidad religiosa estaba profundamente conectada con la vida social y política. Además, el tejido social de las ciudades filisteas era complicado, con artesanos, traidores y guerreros que formaban una sociedad vibrante. Desde muy joven, se introdujo en el arte de la guerra, donde aprendió a utilizar armas y armaduras con destreza. Sin embargo, con su enorme y notable estatura, Goliat destacaba entre sus compañeros. Es posible que se sometiera a un estricto entrenamiento para convertirse en uno de los guerreros o campeones de élite. Su pueblo se quedaba atrás en multitudes en tiempos de guerra. Cabe destacar que la educación de Goliat fue rica y diversa, y que su condición de campeón hizo que la familia de Goliat fuera muy respetada dentro de la jerarquía. La interacción con artesanos y el aprendizaje de la metalistería, la alfarería y el tejido debieron de ser la mayor parte de las actividades de Goliat durante su infancia. Además, las conexiones marítimas con otras civilizaciones habrían proporcionado a Goliat una amplia visión del mundo, más allá de los muros de su ciudad. Su apertura a diversos oficios y culturas fue debidamente constatada, al igual que la filistea general. Basándose en la vida comunitaria de una ciudad de Filistea, Goliat tuvo una gran variedad de experiencias. Entre ellas, la participación en fiestas y celebraciones comunales, y la práctica de deportes y juegos de competición. Todo ello agudizó sus capacidades físicas. Además, el sentido de identidad y el orgullo por los logros y aspiraciones de su pueblo habrían calado en él desde una edad temprana. Todo ello conformó su visión del mundo y sus ambiciones. En la sociedad filistea, la educación parece ser práctica. Su único objetivo es preparar a los jóvenes para su papel en la sociedad. Sin embargo, para Goliat, la educación significa algo más que dominar las armas y las armaduras. También consiste en comprender la táctica, el liderazgo y la diplomacia. Combatir a las tribus y reinos vecinos, incluidos los israelitas, requiere fuerza física y comprensión estratégica. Por lo tanto, ¿qué significa la educación para los filisteos? El territorio filisteo cuenta con un gran número de tierras fértiles. De ahí que les proporcionaran diversos alimentos, como cereales, frutas, verduras y carnes. Según los hallazgos arqueológicos, se sugiere que los filisteos disfrutaban de una dieta diversa y nutritiva. Esta dieta, combinada con un incesante entrenamiento físico, habría contribuido al crecimiento masivo de la población. Personas en términos de evaluación del físico de los Goliat. Por lo tanto, proporcionar ricas variedades de alimentos habría apoyado la salud robusta y el crecimiento en la tierra. La dieta y el acondicionamiento físico contribuyeron en gran medida al legendario tamaño y fuerza de los Goliat. Según algunos estudiosos, se propuso que Goliat existió como descendiente de los Nepilim, dado su notable tamaño y fuerza. ¿Quiénes son los Nepilim? Los Nepilim eran los descendientes de los hijos de Dios en el mundo angélico y sus esposas humanas. Según los registros bíblicos, los israelitas no lograron exterminar a los anaquits. Los anaquits resultaron ser una división de los Nepilim en su sujeción a la tierra prometida. Los anaquiteos sobrevivieron en Got y sus ciudades circundantes. Por lo tanto, se convirtieron en lo que hoy se conoce como los filisteos. Según un planteamiento teórico, los filisteos eran inmigrantes procedentes de Grecia. Se asentaron y vivieron en las llanuras costeras. Con este descubrimiento,
podemos hablar del origen del nombre Goliat, que no es semítico. Según las especulaciones, estaba relacionado con el nombre griego Aliatus. Este nombre fue dado por Heródoto al rey Lidio, que gobernó entre el 619 y el 560 a.C. Otros estudiosos modernos creen que el que realmente mató a Goliat pudo haber sido Elhanan. Elhanan era hijo de Jair, que se menciona en 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19. Allí está escrito que Elhanan mata a Goliat, el geteo. Así que se sugirió que Goliat podría haber formado parte de un grupo separado de antiguos gigantes. O tener características únicas dentro de la civilización filistea. La antigua ciudad filistea de Gat, donde vivió el gigante bíblico Goliat, reveló una nueva capa de arquitectura monumental. Se remonta al siglo XI a.C. Se tiene constancia de que es la época de la legendaria batalla entre David y Goliat. Telesafi descubrió el Tajo Gat, proyecto arqueológico, dirigido por la Universidad de Bar Elam Prabarinmeir. Esta teoría cuestiona la creencia anterior de que la ciudad alcanzó su apogeo en los siglos 9 y 10 a.C., cuando fue destruida por el rey arameo Hazael. Lo especial de los restos recién descubiertos de la ciudad del siglo XI es que son mucho más grandes y destacados que los de los periodos posteriores. Esto significa que Gat era una potencia regional y una fuerza dominante en la cultura filistea. Como ya se ha dicho, los edificios y las murallas defensivas se construyeron con piedras extremadamente grandes y ladrillos quemados gruesos y bien construidos, algo poco frecuente en la época prerromana. De ahí que la ciudad ocupara 500 dunums, o 1,235 acres. Esta extensión era más del doble del tamaño de la mayoría de las ciudades comparables de Levante. Y rivalizaba con la antigua Jerusalén en su periodo de gran popularidad. Según los investigadores, las enormes dimensiones de la arquitectura pueden haber inspirado las tradiciones bíblicas de los gigantes de Gat, de los que Goliat es el ejemplo más famoso. Al ver las enormes piedras, los autores bíblicos pensaron que solo unos gigantes podían haberlas movido. Así que se creó una historia mítica basada en el tamaño del edificio. El hallazgo de la capa del siglo XI apoya el reciente estudio hereditario de los filisteos. Este reveló que procedían de la región del Egeo y llegaron a Askelon hacia el siglo XII a.C. También en Grecia, Anatolia y Chipre existía una práctica de construcción con piedras grandes y monolíticas. Esto es idéntico a lo que se está descubriendo actualmente en Gat. Es más, se apuntó la posibilidad de que los filisteos trajeran consigo el estilo arquitectónico cuando se asentaron en la tierra de Canaán. Al desenterrar Gat, se ha descubierto una gran cantidad de información sobre la cultura y la historia filisteas. Esto ha ocurrido durante 23 años y la narración bíblica lo ha eclipsado durante mucho tiempo. El proyecto también descubrió pruebas de su cultura material, religión, comercio, guerra y tratos con otros pueblos. Lo más probable es su adaptación y asimilación al entorno local a lo largo del tiempo. Gracias por seguirnos. Deje sus opiniones y puntos de vista en la sección de comentarios. Haz clic en los botones de me gusta y suscripción. Próximamente más vídeos. Hasta la próxima.